Dios te bendiga, mi nombre es Alan Rodríguez, yo espero que estés teniendo un excelente día. El día de hoy comencemos con ese tema llamado presos libres. Comencemos. Bueno, el tema del día de hoy me atrevería a decir que es un poquito raro, ¿no? Pero tiene su trasfondo y tiene su profundidad. Claro que Dios siempre habla de maneras distintas. Y esta vez quiero referirme específicamente a esa opresión o a ese encadenamiento que uno pasa, pero no hablando específicamente de ser presos del pecado, porque sabemos que el pecado nos asedia, sabemos que el pecado nos corrompe y nos encadena. Pero si bien ese es el pesar más grande que el mundo pasa, por el cual el mundo no soporta sus cargas, porque el pecado te culpa y te hace sentir culpa y te hace mal, obviamente. Te tiene preso porque lo único que te hace libre es el Señor, hablando espiritualmente, claro. Entonces no hablo de esa opulencia, no hablo de ese tipo de encadenamiento. Hablo también, aparte de ese, también quiero referirme a otros tipos de opresiones que poco a poco iremos desenvolviendo en este mensaje, el cual creo que es para todo público. y claro que hablando un poquito de mí, claro que yo también siempre fui, antes de ahora predicarte, siempre fui un joven, una persona que vivía atrapado en muchas cosas. Varias cosas me tenían encadenado, me tenían preso, ¿verdad? Hablando del pecado, hablando de depresiones, de temores, dolores, ¿verdad? Uno se hace preso de su mente cuando le empieza a dar cavidad a todos esos temores que comienzan a entrar, por ejemplo, ¿no? Hablando de uno de los primeros temores y de los más comunes encadenamientos que porque uno empieza a sentir temores, empiezan a llegar temores a su mente, uno empieza a dejar, cuando uno deja de leer, cuando uno deja de orar, empiezan a llegar temores, y si me pasa esto, y si a mi familia le llega a pasar esto, y si a mi negocio le pasa esto, y no se preocupan en el presente. Lógicamente hay temores que se tienen que vencer, y hay miedos que uno tiene como humano que son lógicos, ¿no? Que son lógicos, me refiero a que son miedos que uno pasa en el momento y que después se olvidan, o por obra del Señor, porque uno se mantiene orando y leyendo, pues uno se mantiene en relación con Dios, pues uno se desliga de estos temores. Pero hablo de esos temores que no se van, porque uno no tiene comunión con Dios. ¿Cómo uno va a desarraigarse de tantas cosas, de tantos temores, de tantos miedos, si uno no se comunica con el Creador? Siempre va a ser el enemigo más grande que uno si no está de nuestro lado el Señor. Siempre va a ser nuestro enemigo más grande si no tenemos la relación con nuestro Padre. Si estamos ciegos, si estamos perdidos, si no buscamos del Señor, ¿cómo pues vamos a hallar respuestas para nuestros temores? Este es el primer paso, o más bien dicho, el más importante para vencer cada temor y cada cadena que nos encadena, es siempre tener esa relación con Dios. Y como te dije, van a haber situaciones que nos van a atemorizar, que nos van a achicopalar en ocasiones, pero siempre sabiendo que tenemos a Dios de nuestro lado, al final esa paz se va a sentir, y no porque seamos nosotros, sino porque es Dios con nosotros. Y ahí llega la paz, ahí llega la paciencia, ahí llega todo. Y por supuesto, los que estamos en Cristo somos más que vencedores, dice la palabra del Señor, y es verdad. Entonces, los temores que tenemos únicamente son vencidos con la espada de Dios, con su palabra. Con su palabra, con su presencia en nuestras vidas, con su poder en nuestro corazón, con su poder en nuestro espíritu, ¿verdad? Así se vencen los miedos.
con el Señor de nuestro lado. De otra manera, por nosotros mismos no podemos, en Cristo nada podemos hacer. Mas con Cristo, como ya te dije, somos más que vencedores. Luego está las cadenas de los vicios, de los pecados, que nuevamente entra Cristo en escena. Nosotros no nos desarraigamos del pecado hasta que no nos arrepintamos del mismo y no dejemos que Cristo trabaje en nuestros corazones y nuestras vidas. Nosotros dejamos el pecado, por supuesto, por una decisión, pero también cuando dejamos que Cristo entre en la escena, cuando dejamos que Cristo haga su obra, cuando dejamos que su Espíritu nos renueve y su amor y su gracia y su misericordia nos aviven, nos den nueva vida, nos hagan una nueva criatura. Te dije hace un par de mensajes, no basta con entrar al bautizo, sino hay que arrepentirse, esa es la palabra del Señor. Hay que arrepentirse de corazón, hay que realmente entristecerse en ese aspecto y entonces cambiar los hábitos. Y asimismo, al igual que las adicciones se encadenan. La pornografía, los videojuegos, las drogas, el alcohol, el cigarrillo, las mujeres, las redes sociales es otra gran adicción hoy en día, la tecnología. Todas estas adicciones se vencen únicamente dejando que el Señor haga la obra y nosotros ejerciendo un cambio juntamente con ello, porque Dios no va a hacer la obra donde no le permiten hacer la obra. Ah, sí, Señor, es la obra. Pero sigues en lo mismo, siempre sigues haciendo lo mismo, siempre quieres tener los mismos resultados, siempre quieres tener... pero el Señor va a hacer la obra, pero si tú no te rebelas contra tu carne, contra ese pecado, tú no le pones un alto a eso, va a continuar. No porque Cristo no pueda, sino porque tú no quieres dejar de hacer lo que estás haciendo. Y el Señor es un caballero, no se mete donde no quieren que Él esté. Y tú puedes decir con tus palabras, sí, yo quiero que tú hables en mi vida. Pero si tus acciones reflejan lo contrario, ten cuidado. Tienes que tener cuidado en ese aspecto. Si quieres que Dios haga la obra, deja de hacer todas esas obras pecaminosas, todas esas adicciones, todas esas cosas que te atrapan juntamente con Cristo en tu vida. Tienen que soltarlas. Porque es como si de repente te estás ahogando pero no pides ayuda. Si nomás estás aleteando así y no dices auxilio. Y la gente despistada probablemente no se dé cuenta que te estás ahogando hasta que pides ayuda. Pero si no pides ayuda, si no clamas desde lo profundo de tu ser, cuando en esos momentos en los que dices ya no puedo más, pero aún así sigues haciéndolo, tratándolo de hacer por tus fuerzas y no procedes a la ayuda divina, entonces no dejarás esos hábitos pecaminosos, esas adicciones que te están asediando, que te están atrapando. Y lo mismo, si al Señor, dejas que el Señor quieres que el Señor te ayude, pero tú no te quieres ni siquiera meter al agua, metafóricamente hablando, para cambiar, pues no va a pasar un cambio en tu vida. Hasta que también tú tomes la decisión de decir, sabes que yo ya no quiero hacer esto porque amo a Cristo, porque quiero estar con Cristo, porque no quiero que las cosas del mundo a mí me atrapen, porque quiero vivir en su presencia. Y es ahí cuando entra el cambio. Luego hay quienes están cautivos en la depresión, en la tristeza, en el dolor del corazón y del alma. Y a ver, no es para menos, hay tristezas que van a durar, que no se van a ir de golpe. En el Señor soy más que vencedor y se va a ir la tristeza de haber perdido un ser amado. Ese dolor no se va a ir así nada más. Y probablemente ese dolor no se vaya. Y no porque seas un desalmado, sino porque vas a ver la ropa de quien más nunca se la va a poner. Te vas a acostar en la cama y la persona que siempre se acostaba contigo, tu esposa, o tal vez el cuarto de al lado, o de tu hijo, o de tu padre, de tu madre, ya no está su presencia en ese lugar. Y se siente esa ausencia pesada en tu corazón. Y esos dolores, esas depresiones pesan y no es fácil de pasar. No es fácil de soportar tampoco. No es para menos si uno está pasando ese dolor, el cual únicamente, nuevamente, Cristo es el único que puede dar ese consuelo. Que en algún momento no falta el día en el que llegues a tu cama y extrañes tanto a esa persona y comiences a llorar de tristeza. Es válido, eso te hace una persona que amó a ese ser amado, vaya. Olvida a una persona así nada más. No pasa el dolor en un año, en 5 años.
cuando esa persona fue tan querida para nosotros, el dolor sigue. Y es donde Cristo entra a reconfortarnos, a vendar nuestros corazones y nuestra alma. Pero luego están los dolores cuando se pierde una relación, que también es doloroso. Se pierde una amistad, por ejemplo, cuando te traiciona un amigo, cuando te sacas malas notas, está ese dolor, esa tristeza, cuando sientes que ya no puedes, que has intentado y no lo has podido, ese coraje. Están esas tristezas y hay quienes se centran y se deprimen en ese cuadrito de su vida, pensando que su vida es la más dolorosa del mundo, y la verdad es que no. A ver, el dolor, la aflicción, Dios no la prometió, vas a pasar aflicción en el mundo. De cincho, seguro, es una promesa. Y si bien tenemos que pasar el duelo de esa aflicción, con unos procesos mucho más dolorosos y más tardados que otros para sanar, pero al final Dios siempre sana las heridas. Si uno está dispuesto a que Dios te sane, claro que te va a poner alcohol y te va a doler, claro que te va a echar el agua oxigenada y te va a coser y te va a doler. Para que sane tu dolor tiene que haber dolor. Si te haces una herida, para que no se infecte tienes que echarte alcohol, agua oxigenada, ¿verdad? Es lógico. Que sane ese dolor, tiene que haber dolor. Y no nos gusta, por supuesto que no nos gusta pasar esos dolores. Muchos fuimos víctimas de esos dolores, o serán víctimas, seremos víctimas de ciertos dolores, que no seremos los únicos que los pasaremos, pero siempre hay una esperanza, y la única es Cristo. Si nos refugiamos en las personas, al final nos pueden traicionar. Si nos refugiamos en el dinero, se nos puede acabar y no nos llena. Si nos refugiamos en las mujeres, si nos refugiamos en los hombres, en este caso si tú eres dama, si nos intentamos refugiar solamente en una relación, lo cual no significa que no tienes que amar a tu pareja, pero si es tu único refugio, si es tu primer lugar, eso no te va a llenar ese vacío, no te va a sanar ese dolor. Hay dolores que como pareja podemos solucionar a nuestra pareja, podemos reconfortar, ser ese hombro, esa ayuda para nuestra pareja, pero hay dolores que únicamente se puede encargar el Señor, que como humanos no podemos satisfacer a otro humano, solamente Dios, y no hay nada que pueda satisfacer el dolor que sentimos como Dios lo hace. Y como te dije, muchas veces Dios va a trabajar en nuestro dolor con más dolor, no porque sea un Dios malo, sino porque Él sabe lo que te conviene, lo que me conviene a mí. Y claro que me han pasado procesos vividos en mi vida que si de por sí eran dolorosos y llega más dolor, pero después te das cuenta de que había algo detrás, aunque al principio estaba cegado por ese dolor. Pero el hecho es de que no te quedes en esa opresión. También puedes ser libre de eso. Nuevamente, igual siendo libre como las veces anteriores que te mencioné, únicamente con Cristo a nuestro lado. Siempre dando un paso adelante, creyendo con fe que Cristo está con nosotros. Porque si no le creemos, entonces no va a poder suceder hasta que le creamos. Y luego, por último, están esos cautivos, esos presos emocionales, esos presos en su conformidad, quedan ahí en donde están nada más. Porque el lugar, reitero, el lugar en el que están es cómodo, no tienen que hacer mucho esfuerzo. Probablemente esas personas, Dios tenía algo mucho más grande para sus vidas, un propósito más alto del que ellos pensaban, pero la conformidad les hizo decir, aquí estoy bien, estoy libre, me siento bien, aquí me quedo. Y se quedaron en su conformidad. Quedaron presos en su estado emocional y en su estado de conformidad, y no dieron un siguiente paso. Tal vez no realizaron sus sueños, no realizaron no acudieron a ese llamado divino, no lo sé. Pero hay quienes son presos en su estado emocional y en su estado de confort. Y al igual que lo anterior, si tú no tomas la decisión de salir adelante, ahí vas a continuar. Hasta que no tomes la decisión de escuchar la voz de Dios y dar un paso de fe hacia adelante. Porque es mejor dar un paso de fe hacia el mar
y hundirse como Pedro, a quedarse en la barca esperando las 8 reconfirmaciones celestiales que uno está esperando para que el Señor me diga si esto que estoy haciendo es lo adecuado. Imagínate cómo sería si uno dice, parece que escuché la voz de Dios y quiere que yo emprenda esto, y me arriesgo, pero fracasas. Pero creíste escuchar la voz de Dios y decidiste obedecer. Sin en cambio, están esos que escuchan la voz de Dios, saben lo que tienen que hacer, pero se quedan en la barca y dicen, probablemente no sea Dios, probablemente sea mi mente, intentándome jugar una mala jugada y hacer lo que no quiero hacer, porque si Dios me habla es porque siempre voy a hacer lo que quiero hacer. No. Dios no siempre te va a mandar a hacer lo que quieras hacer. Jonás no quería ir a predicar a Nínive, pero Dios lo mandó a Nínive a pesar de que no quería. ¿Tú crees que Moisés quería caminar 40 años en el desierto con un pueblo rebelde? O Abraham, ¿tú crees que para él era satisfactorio salirse de la tierra de su parentela donde vivía, de su conformidad? O Jesús, ¿tú crees que para él era grato subirse a la cruz? ¿Tú crees que sí, yo voy a la cruz, aleluya? No, dijo, si es de tu voluntad que pase de mí esta copa, pero si no, hágase tu voluntad, dijo Jesús antes de ser crucificado. ¿O tú crees que David era feliz mientras su suegro lo correteaba para matarlo? Claro que no, eso no es lo que uno sueña y lo que uno piensa. Pero al final no es lo que uno cree. Si uno se somete a la voluntad de Dios, va a hacer lo que Dios quiera. No lo que uno más desee. Que sí, hay veces que, por ejemplo, ya te pongo mi ejemplo, mi don en este caso es hablar. Apenas lo estoy desarrollando, no soy el mejor del mundo y nunca lo seré. Nunca seré el mejor orador, nunca seré el mejor pastor si Dios me da esa oportunidad de poder serlo, ese sueño que tengo de poder ser pastor. Pero si Dios me manda a ser ministro, si Dios me manda a ser misionero, voy a hacer lo que Dios quiera al final. Mi sueño es ser pastor, pero si Dios quiere que yo sea ministro, misionero, etcétera, tendré que ser lo que Dios quiere que yo sea, aunque no vaya conforme a mis sueños de niño. Tal vez desarrollando sí el don que tengo, como en tu caso, desarrollando el don que tienes, que Dios te dio, o los dones que tienes y que Dios te dio, pero tal vez no de la manera que más hubieses querido, pero al final todo es para Dios, no para nosotros. Y cuando entendemos eso, nuestra conformidad se va y comenzamos a caminar en fe en las obras de Dios. Y es maravilloso. Porque al final decimos, aunque esto no es totalmente de mi agrado, yo no confío en mis fuerzas, yo confío, mira, así como Messi, en mi Dios. No en la Virgen, no como los católicos cuando se persina, sino que Messi voltea para arriba y como Messi únicamente volteando para arriba diciendo, es por él. Y es para él. Nada más para él. No para mi beneficio. Sí, yo seremos beneficiados primeramente Dios cuando entremos al cielo. Pero probablemente en esta tierra no. Yo te pregunto, ¿acaso eres un preso libre? Yo ya te di la mejor solución. Probablemente ya la sabías, pero no está de más recordártelo. Aún en esa tempestad alta, Jesús, el Maestro, cuando menos se ve, cuando menos se espera, como los discípulos, en aquel capítulo de Mateo, cuando estaban desesperados porque no veían al Maestro y se estaban cansando, cuando pensaban que iban a morir en esa tempestad alta, como a los discípulos, a ti te digo, el Maestro siempre llega a tiempo, siempre llega al rescate cuando más lo necesitamos. A pesar de que en nuestra vida le hemos hecho caso, en el momento en el que nos quebrantamos, decimos, Señor, te necesito. Y llega el Maestro, toma tu mano y te dice, aquí estoy. Estoy contigo, desde el primer día estoy contigo. Estaba esperando este momento que tomara la decisión de hablarme y aquí estoy. Y como dice Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Yo no sé cuál sea tu opresión, no sé que te tenga encadenado o si lo estés,
Pero sea cual sea tu situación, el dolor, la lucha, la prueba, el pecado por el que estés pasando, nunca es tarde para hablarle al Maestro. Nunca es tarde para pedirle ayuda al Señor. Antes de cuidar tus apariencias, cuida tu alma. Antes de cuidar tus apariencias, preocúpate por tu alma. ¿Qué es mejor, que te destituyan de tus cargos en la iglesia o de tu iglesia en sí, a que te destituyan del cielo? Habla con tu Dios. Ten una relación con Él. Ámalo. Ama a la gente. Y camina conforme a la voluntad de Dios. Dios te bendiga.